hablando sola. Bien, quiero agradecerles a todos por la convocatoria. Creo que se ha hecho un grupito lindo. Como decía el pastor, es un desafío hacer algo innovador en enero y febrero, que son los meses yo los llamo el fin de semana de todo el año. Todo el mundo se apaga, desaparece, como que perdemos el sentido de responsabilidad y nos dedicamos a solo las vacaciones. Pero la verdad es que el Señor también está en enero y febrero. Él también quiere estar con nosotros, también quiere que aprendamos, quiere que crezcamos, y Él también quiere salir de vacaciones con nosotros. Entonces, bueno, qué mejor que escucharlo y dedicar un tiempito a sus palabras, a su sabiduría, a su revelación tan linda que Él tiene para todos nosotros. Quiero, yo no sé si le mandé un mensajito a la Tere, no sé si estás por ahí, Tere, para que me permitas compartir. Ahí está. Estaba. Yo sé que ella llega en cualquier momento. Sí. A ver, Tere, si me permites compartir. Bueno, contarles que yo nací en Colombia ya hace hartos años atrás, y llevo ya... yo llegué en el año 99 a Chile, entonces ya soy casi chilena. Todavía hay cosas que me cuestan, lo confieso. Me gusta esta nación, me siento muy acogida, soy muy agradecida de lo que Dios me ha dado en esta nación, pero sin duda que recuerdo mi patria con mucho cariño, porque ahí crecí, ahí me formé, ahí hice una vida distinta, y el Señor tuvo misericordia de mí en muchas formas. Así que estoy agradecida por Él de las cosas que se hicieron. Contarles que tengo 2 hijos, uno que se llama Efraín y el otro que se llama Diego. Son 2 muchachos jóvenes ya. Ellos llegaron conmigo a Chicureo en el año 2009, cuando yo tenía todavía un proyecto de matrimonio, el cual con el tiempo fracasa, pero nosotros decidimos permanecer acá en esta parte de la ciudad, e hicimos familia los 3. Y ellos ven a su papá frecuentemente, pero yo he permanecido con ellos 2 criándolos. Son un par de chicos hermosos. Quería mostrarles unas fotos, pero no puedo compartir pantalla hasta que la Tere no me autorice, pero no importa. Y mis hijos tienen 13 y 15 años ya, y ahora no están en casa, se fueron al norte, se fueron a hacer un seminario cristiano de jóvenes líderes, y están creciendo a los pies del maestro, como digo yo. El mejor lugar para crecer, a los pies del maestro. Así que estamos, gracias, Tere, estamos felices del desafío que ellos han tomado, el desafío que ellos tienen por delante, y nada, o sea, seguir siempre aquí ya me permiten compartir. Ahí están mis hijos, Efraín y Diego. Esa foto tiene como 4 meses. Estamos en un matrimonio, y bueno, mamá con babero grande tomando foto a los hijos. Con ellos nos fuimos en un proyecto de misiones al otro lado del mundo. Estuvimos en Estados Unidos y luego nos fuimos a Papúa Nueva Guinea a recorrer y a compartir de las buenas nuevas de Jesús a otras naciones. Aquí estamos con unas chicas de Papúa Nueva Guinea, de Corea, de Filipinas, aquí con algunos niños y con parte del equipo que nos acompañaba en ese tiempo de misiones tan lindo. Y hace poco estuve en Pichilemu con un grupo también muy lindo de un pequeño rebaño entre chilenos, argentinos. Disfrutamos creciendo sobre un seminario de sanidad interior. Y aquí están mis hijos, ahí con la estrellita, se los marqué para que los reconozcan. Allá, esta foto me la mandaron hoy. Ellos están por allá en La Guayca, en la mitad del desierto están mis hijos. Así que allí están ellos trabajando. Y bueno, y esa es mi familia. En la iglesia, aquí en Chicureo, yo llegué en el año 2012 aproximadamente, cuando estaba recién llegando, y éramos 3 familias. La familia de la Andrea Sáez con sus 5 hijos,
la Andrea Redondo con 2 y yo los míos 2, y estaba la Angélica y esa era la escuela dominical, los 9 chiquillos, y había que hacerlas todas. Y desde entonces he venido trabajando con la alianza. Estaba el pastor David en ese entonces, con el pastor Na, y bueno, ahora está Patti y Guillermo que nos pastorean y son una linda familia en la que hemos encontrado también mucha sabiduría, mucha oportunidad de crecimiento y desafíos. El pastor Guillermo yo sé que sufre conmigo porque me tiene que andar atajando por todos lados, pero es lo que le tocó al pobre vivir conmigo. Así que nada, por eso estamos hoy aquí, porque yo en medio de mi arrebato le dije, no puede ser que enero y febrero no hagamos nada, necesitamos también compartir de la palabra de Dios, y por eso estamos aquí. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia, voy a contarles un poco cómo lo vamos a hacer, de qué se trata este curso que vamos a hacer. Lo hemos titulado Caminando con Santiago Apóstol. Ay, perdón, un poquito, yo saco esta historia para allá. Lo hemos titulado Caminando con Santiago Apóstol. Allí pueden encontrar mi teléfono, yo a todos les mandé un WhatsApp, les mandé correo, pero si a usted le falta un correíto, un WhatsApp para tener las coordenadas, para enviarle el material, no tengo ningún problema para que lo podamos ver. Y bueno, vamos entonces ahora a ver lo que es la introducción y vamos a abordar 5 puntos importantes. Vamos a conversar sobre lo que es el autor de la carta de la epístola de Santiago. Vamos a trabajar, ¿cierto?, el contexto histórico, algunas fechas importantes, algunas características y una pequeña sinopsis de lo que es la carta. ¿Y por qué vamos a empezar por esto? Porque es importante saber bajo qué contexto y en qué condiciones se escribe este documento, que para nosotros es uno de los 66 libros favoritos que tenemos todos los cristianos. Entonces, para eso quiero contarles un poquito. Bueno, el autor de esta carta, cuando leemos la epístola, en ningún momento se menciona que es Santiago. Y la verdad es que en el versículo 1 dice Santiago, siervo de Dios. Entonces se identifica como Santiago. Sin embargo, si hacemos lectura de lo que es el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay 3 Santiagos importantes dentro del Nuevo Testamento. Está Santiago, que era, 2 de ellos eran discípulos, aquí quiero hacer una aclaración. El nombre Santiago es una variante al español del nombre Jacobo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver Santiago con Jacobo, siendo cosas como tan distintas de repente? Y bueno, lo que pasaba era que cuando se traducía del latín, se traducía como Sanctus Jacobus, y con el tiempo eso empezó a derivar en una figura literaria, y empezaron a decirle Santiago, que era como la abreviación de Sanctus Jacobus, y Santiago terminó siendo Santiago. Entonces, por eso Santiago y Jacobo lo vamos a encontrar como que es la misma persona en la Biblia. Bueno, como les decía entonces, hay 3 personajes que se llaman Santiago en la Biblia, y 2 de ellos eran discípulos de Jesús. Uno de ellos es Santiago, que era hermano de Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Y si bien nosotros le pusimos a este conversatorio, le pusimos Caminando con Santiago Apóstol, lo curioso es que el autor de esta epístola no fue uno de los 12 que siguió, de los 12 discípulos de Jesús. Precisamente él recibe un nombre de apostolado por obras posteriores a la muerte de Jesús. Pero bueno, estaba este Santiago, que es hijo de Zebedeo, el cual se establece que no es el autor de la carta de Santiago, porque él fue muerto mártir en el año más o menos 44 después de Cristo. Es algo que las chicas que estuvieron estudiando el libro de los Hechos con Patti, ahora durante el segundo semestre, ¿cierto? Veíamos cómo en el libro, en el capítulo 12, de Hechos, si me acompañan, capítulo 12, el versículo 2, a ver,
Estoy leyendo hebreo, no sé. A ver, ¿quién lo encuentra por allí? Hechos 12. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Perfecto, gracias. Allí teníamos, ¿cierto?, esa referencia de que este Santiago, este Jacobo, que era el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, era muerto y por tanto no podía ser el autor. Sobre el otro Santiago se habla muy poco, pero se hace alguna referencia muy, muy corta. Entonces, nos queda la conclusión, y lo hacen así los eruditos, de que el que escribe la carta de Santiago es el hermano de Jesús. Pero como les decía inicialmente, la familia de Jesús era bastante escéptica de lo que estaba haciendo este hombre. Vamos a leer en Mateo 13:55, a ver quién me puede acompañar, y en Marcos 6:3, Mateo 13:55. A ver quién lo encontró por allí. ¿Algún valiente? Dice Mateos 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Gracias, hermana Emilia. Y bueno, en Marcos 6:3 es la misma referencia y nos hace mención a la familia de Jesús. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Nos hablan de María, su madre, Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces podemos ver de que había 4 hermanos y en el versículo 56 dice además, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Él tenía una familia grande. Muchas veces, y sin desviarnos del tema, hablamos, ¿cierto?, de la familia de Jesús y se nos habla de una familia que está conformada por María, José y Jesús, y el resto de los parientes, hermanos, tíos, quedan un poco como en segundo plano y pareciera que no existieran. Pero la verdad es que Jesús tenía una familia grande. Lo vemos así mismo en la cruz, cuando está María arrodillada y hacen mención a una tía de Jesús. Para todos es una sorpresa que aparezca una tía de Jesús en medio de la Biblia, pero allí está, y aquí están sus hermanos. Entonces, estos son parte de la familia de Jesús. Y aquí está Santiago. Entonces, aquí viene, y aquí es cuando quiero que empecemos a conversar con respecto a el contexto. ¿Cómo creen ustedes que Santiago creció viendo a Jesús? ¿Se imaginan ustedes ser... A ver, ¿quién tiene hermanos aquí? Yo tengo uno. ¿Cuántos hermanos tiene? A ver, Daniela, ¿cuántos hermanos tienes tú? Somos 4. 4. Somos 3 mujeres y un hombre, sí. Y tú, lo que son hoy en día a lo que eran cuando chicos, ¿han cambiado mucho tus hermanos? Sí, todos hemos cambiado. Ya. Y si alguno de tus hermanos de repente apareciera hacer las cosas que hizo Jesús, ¿tú qué dirías? ¿Cómo lo hubieras visto? Ay, qué difícil. Yo hubiese creído en ellos. ¿Ya? Pero imagínate que, a ver, aquí mismo en Mateo, dice en el versículo 54, dice, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban las personas que estaban a su alrededor. Y esto mismo lo veía la familia. Imagínate que la gente de tu barrio se empiece a burlar de tu hermano y tú lo veas que hace cosas diferentes, cosas raras. ¿Cómo te hubieras sentido? Sí, pues viéndola así, quizás también hubiese hecho lo mismo, porque uno subestima a su familia. Por ejemplo, no sé, pues hay hermanos como los hermanos de José, cuando él llegó con su sueño, lo primero que hicieron también fue burlarse de él. ¿Viste? Y decir, y este viene a soñar que va a ser más grande que nosotros, entonces quizás también hubiese pasado lo mismo que los hermanos, porque era su hermano.
ellos en realidad nunca tuvieron la revelación, por ejemplo, de María, José, que ellos sabían, por lo que el ángel le había dicho, que él era alguien importante, porque era el Mesías. Pero los otros eran su hermano y crecieron con él como dices tú, de una forma normal. Quizás hubiese hecho lo mismo que ellos, hubiese dudado. Seguramente, ¿cierto? Hubiese sido como extraño. Hermana Emilia, ayúdeme con Juan 7:5, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 7:5, cómo era que ellos, cómo era que ellos veían a este hermano. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, aquí vemos entonces que Santiago, siendo uno de sus hermanos, ¿cierto? No creía en él. Juan, tú tienes una pregunta, dale. ¿En el 5? No, es que Juan levantó la mano. Ah, perdón. ¿No? ¿Ya no? ¿Te arrepentiste? Bueno, aquí estamos. Bien, entonces, esta familia era escéptica. Ni siquiera su familia creía en él. De repente uno necesita que alguien le haga barra y resulta que los más cercanos son la familia. ¿Cuántas emociones habrían en la vida de Santiago frente a su hermano? Pero Jesús no desistió de hacer lo que él tenía que hacer porque él tenía claridad con respecto a su camino. Además de que en el pueblo dudaban de que José fuera su padre. Entonces había todo un tema de rechazo contra el niño, contra la madre, había un grado de preámbulo a una persecución con respecto a la familia. Y Santiago no creía. Entonces vamos a ver cuándo es que Santiago toma una actitud distinta frente a Jesús. Doris, si tú me puedes acompañar en 1 Corintios 15:7, por favor. 1 Corintios 15:7. Creyeron después de la resurrección. ¿O no? 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jesús en la resurrección apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y tú misma, Doris, ¿cómo te sentirías si sabes que tu hermano, tú tienes varios hermanos, ¿no? No, yo tengo una sola hermana. Bueno, imagínate que tu hermana se muere y aparece 3 días después. Y ha hecho una cantidad de cosas locas. ¿Qué pasaría? Sería maravillada, honrada que me haya considerado a mí para visitarme. Bueno, imagínate. Este es Santiago. Él está viviendo, estamos tratando de recrear un poco lo que pasa con Santiago y por qué él cambia su actitud. Entonces él tiene un encuentro con Jesús y todo lo que Jesús había hecho, todo lo que él había escuchado, todo lo que él había visto de su hermano, porque cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos la historia de Jesús, nos encontramos de que se recrean aproximadamente 100 días nada más de la vida de Jesús, pero él vivió 33 años. Entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Sin duda que Santiago tuvo tiempo para verlo, para confrontarlo, para dudar, para jugar con su hermano, para participar en una serie de cosas, pero fue un desafío crecer al lado de Jesús. Ahora, ellos, por ser hijos de un carpintero, trabajaban como carpinteros. Y según han establecido los historiadores de la época, eran medios hermanos. Ellos eran hijos, estos hermanos que se mencionan aquí, eran hijos de José y no de María. Entonces, por eso Santiago empieza a tomar relevancia dentro de los cristianos a partir de este momento que leíamos en 1 Corintios 15:7, donde Jesús se le revela y él empieza a tener esa intimidad con el Señor y se da cuenta de la relevancia de una serie de cosas que vamos a estudiar dentro de esta carta. Ahora, ¿por qué hemos llamado a este Santiago apóstol? ¿O por qué yo lo he llamado apóstol? ¿Qué es un apóstol? A ver, ¿quién me puede contar qué es Tania, un apóstol?
Tania, Sí, disculpa, está levantando la mano, solamente para complementar lo que estás diciendo, porque fíjate que en Juan capítulo 7, que tú mencionaste, en el versículo 5, un poquito antes, ¿verdad? En el 3 y 4, fíjense que el texto de Juan dice que los hermanos de Jesús le dijeron a él: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Parecía ser que los hermanos habían visto hacer algunas cosas ya a Jesús, ¿no? Porque lo estimulan a que salga. Sin embargo, a pesar de eso, había incredulidad, ¿no? Para que vean las cosas que haces, ¿no? Entonces, es increíble porque muy probablemente Jesús ya había hecho, ¿verdad?, alguna milagro, alguna enseñanza, pero aún había incredulidad en ello. Solamente quería complementar lo que estás diciendo nomás, hermana mía, ¿no? Gracias. Gracias, pastor. Sí, bien. Entonces, decíamos que a este Santiago lo estábamos llamando apóstol. ¿Qué es un apóstol? A ver, ¿quién me cuenta qué es un apóstol? Teresita, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes contar qué es un apóstol? ¿O Paola o Jorge? Tan tímidos hoy. El audio. Hola, Tania. Perdón. ¿Será un predicador, un propagador de la Biblia, no? ¿Ya? Así se hacen llamar algunos predicadores apóstol. Ya, bien. ¿Qué dices tú, Jorge? Que Tere tiene razón. Es como definición de la palabra, es alguien que propaga o divulga una idea. Eso está como común, una definición de apóstol. Bien. Sí, ustedes tienen razón. La definición de apóstol ahora se ha establecido como una persona que está divulgando una doctrina, una idea, y obviamente dentro de la fe cristiana se reconoce a los 12 apóstoles, que eran los 12 discípulos de Jesús, ¿cierto?, como los testigos de su resurrección y anunciadores del evangelio. Pero, Daniel, ¿no son también los escogidos por Jesús, el significado de apóstol? No necesariamente, porque no todo, Dios nos ama a todos, y Jesús murió por todos. No hay favoritos dentro del corazón de Jesús. Y para ser apóstol tiene que estar dándose la actividad de propagar o divulgar. Y de hecho, todos deberíamos participar y deberíamos trabajar dentro del apostolado. Y creo que estamos llamados a eso, a compartir las buenas nuevas en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en todo. Y deberíamos tener ese llamado apostólico. Perdona, Tania, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, ¿no? Ese es el término, enviado. De tal manera que desde esa perspectiva todos somos apóstoles, todos hemos sido enviados. Pero eso es el significado en griego, apóstolos, ¿no? Bien. Cierro paréntesis, perdón, Tania. No, por favor, estamos en un conversatorio y me encanta que todos quieran sumar a lo que yo traigo esta noche. Bueno, y a partir de ese momento, Santiago toma una relevancia distinta dentro de las comunidades cristianas y empieza a formarse como un líder junto con Juan y junto con Pedro. Sin duda para él no fue difícil crecer como líder dentro de la comunidad, por cuanto conocía y había escuchado a Jesús, pese a que él no había estado caminando durante 3 años, pero durante su ministerio, pero sí lo había visto crecer y había trabajado con él hasta los 30 años. Entonces tenía un conocimiento íntimo de Jesús que le permitía y le daba la autoridad, ¿cierto?, que él necesitaba para poder ejercer un liderazgo dentro de lo que llamamos la iglesia primitiva. Bueno, y es un historiador de la época, Gésipo, quien define que a este Santiago lo vamos a llamar el Santiago el Justo, porque él, una de las características que se encuentra dentro de la misma carta que vamos a ver, ¿cierto? Y lo que mencionan los historiadores es que era una persona muy justa, con una gran piedad
y que tenía un celo por la obediencia a la ley, pero no era el celo de obedecer por obedecer, sino era el obedecer para agradar a Dios, que es precisamente lo que Él hoy en día nos invita a caminar en la fe, ¿cierto? Con un celo a la obediencia a Dios por amor y una devoción a la oración especial, que es la que establece, ¿cierto? En el capítulo 5, ya al final de la carta, que es la que nos invita a todos a mantener esta comunión, esta relación más íntima, más cercana y que sea intencional con Dios. Posteriormente, ¿cierto? En el libro de los Hechos, desde el capítulo 12 al capítulo 15, vemos cómo se realizan una serie de reuniones apostólicas donde se resuelven temas específicamente liderados en Jerusalén por Pedro y por Juan con respecto a el comportamiento o hasta dónde tenía que llevarse ciertas normas judaicas, tanto para los judíos como para los gentiles. Y hablan específicamente de lo que es la circuncisión. Y dentro de estos concilios apostólicos participa Santiago, y de ahí que él también sea llamado apóstol dentro del grupo de líderes. Bien, Santiago muere en el año 62. Se le hace, él estaba predicando, dice la palabra, estaba predicando en la iglesia y el sacerdote Ananías le tiende una emboscada y a la salida del templo lo golpean y muere mártir, al igual que todos excepto Juan. En otro documento histórico, ¿cierto? Se habla de que incluso fue tirado desde el pináculo. Pero cualquiera sea de las dos muertes, ya sea que haya sido apaleado o que haya sido tirado desde el pináculo, es una muerte de mártir y sufrió entonces este martirio. Por tanto, se estima que la carta de Santiago fue escrita más o menos en el año 50 después de Cristo, 20 años después de Cristo. Y tenemos que recordar que era un tiempo, y aquí vamos a entrar un poquito en lo que es el contexto histórico de lo que estaba viviendo Santiago en su momento. Santiago, recordemos que en ese entonces el Imperio Romano, ¿cierto? Está sobre todo el territorio judío y gobernaba a esta pequeña comunidad. Y la gobernaba con mucha violencia, con mucha agresividad, y hacía de todas formas que se sintiera la presión de la supremacía romana. Entonces Santiago, inspirado precisamente en este sufrimiento, en este dolor, en estas circunstancias de persecución, ¿cierto? Él escribe esta carta y lo vemos en el versículo 1. Tere, si me puedes tú colaborar, leer el versículo 1 del capítulo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Bien, aquí Santiago nos establece a quién está dirigida la carta y habla de las 12 tribus. Los eruditos nos hacen mención de que cuando hablamos de las 12 tribus se está refiriendo a las iglesias cristianas, a las iglesias primitivas que estaban dispersas. Recordemos que había muchísima persecución. Y aquí quiero hacer referencia, ¿cierto?, a que en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, Limbana, si tú me puedes colaborar, Hechos 8, 1, 2, vamos a leer 8, 1, 2. Hablamos sobre la persecución. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 8. Hechos 8, 1 y 2. ¿Los grabaste bien? Con esto me enseñó a hacer una... ¿Lo encontraste? Estás en silencio. Es que estamos con problemas de visión.
Ah, ya. Buscando en el, ya. Hechos 8, ¿cierto? 8, versículo 1 y 2. 1 y 2. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Bien. Aquí vemos que el inicio de la persecución da inicio precisamente con la muerte de Esteban, quien muere lapidado, y ahí está Saulo, que sería después el apóstol Pablo, ¿cierto? Quien está trabajando detrás de toda esta, de esta ola de persecución, dice mi Biblia. Y es tremendo todo lo que está sucediendo, y aunque Santiago muere en el año 62, vemos como en el año 70, poquito después, ¿cierto? Viene lo que es la destrucción del templo, que es como el culmine de este momento tan violento que está viviendo no solamente los cristianos, está viviendo todo el pueblo hebreo en ese momento. Todos los israelitas están viviendo un tiempo muy tremendo. La historia recaba, ¿cierto?, de que 4 a 5 años antes de la destrucción del templo, los judíos se habían levantado tremendamente contra la opresión del Imperio Romano, y eso había hecho de que ellos se generara un ambiente tremendamente hostil, y la persecución era pareja. No había diferencia desde la visión, desde la plataforma del Imperio Romano, no había diferencia entre perseguir a los judíos y perseguir a los cristianos. Para ellos eran dos sectas y tenían y los perseguían exactamente igual. Y en el año 70, ¿cierto? Estando Nerón estando Nerón, ¿cierto?, en el gobierno, él da orden de que se agreda de una forma muy violenta y muy agresiva, ¿cierto?, a todos los judíos en Jerusalén. Y Vespasiano, junto con su hijo Tito, rodean lo que es Jerusalén y termina incendiada la ciudad. Yo tenía aquí una imagen que quería compartirles, a ver, para que puedan ustedes pensar cómo fue. Estos eran los tiempos, ¿cierto?, de Jerusalén y la persecución, la destrucción de Jerusalén. Par de años antes había ya fallecido Santiago, pero era una dinámica bajo la cual vivía este pueblo, y una dinámica que se venía, que llevaba varios años. Recordemos que Jesús es crucificado dentro de esta dinámica y esta política de si no me obedeces, mueres, y ojalá mueras con humillación, que fue la forma como precisamente hacen morir a Jesús en la cruz. Bien. Es posible y se estima que la carta fue escrita desde Jerusalén, precisamente pensando de que Santiago, ¿cierto?, estaba trabajando con Pedro y con Juan, como lo dice el libro de los Hechos. Bien, ahora, el propósito de escribir esta carta se resume en 3 grandes puntos. Uno era la búsqueda de consuelo para una iglesia que sufría, había mucho sufrimiento, mucha injusticia, ser sometido del Imperio Romano era difícil, pero se tenían algunas ventajas por ser judío. Ahora, por declararse seguidor de Cristo, no se tenía derecho a nada. Entonces era como lo más bajo dentro de la sociedad hebraica, y la gente en verdad tenía mucha pobreza, había mucha persecución con respecto a ellos y había mucho sufrimiento. El segundo propósito de escribir esta carta era dar pautas específicas para lograr una vida llena de fe, aumentar la confianza, ¿cierto?, en la relación con Dios y en la fe que tenían ellos en su momento. Y la última era llevar el mensaje que ordenaba a una iglesia que estaba en formación. Había muchas cosas que todavía no se sabían, no se tenía claridad, lo debemos hacer, no lo debemos hacer, necesitamos seguir estas pautas, la ley, hasta dónde debo, que no debo, lo debo hacer por cumplir, o lo debo hacer porque anhelo hacerlo. Entonces había dicotomías, ¿cierto?, que ellos tenían que resolver dentro de sí, y por eso es que Dios inspira a Santiago para escribir esta epístola, que hasta hoy en día yo siento que la están escribiendo para mí. Cuando yo leo esta carta,
yo me doy cuenta de que me la está escribiendo a mí, porque las necesidades que tienen ellos en ese momento son equivalentes a las necesidades que tenemos nosotros hoy en día. Y eso es lo que vamos a ver cuando empecemos a estudiar versículo por versículo, nos damos cuenta de cómo traemos eso que aparece escrito tan antaño y para otro contexto, para otra realidad, pero que es tan vigente para nosotros hoy en día. Bien. El tema, hay tres temas principales que maneja la carta. Uno que tiene que ver con la fe genuina, y donde se hace una aclaración muy clara, muy radical por parte de Santiago con respecto a la fe y las obras. La fe por sí sola no nos conduce a ninguna parte, porque no estaríamos reflejando en lo que creemos, no estaríamos reflejando al Dios que está con nosotros. Entonces, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, dice la palabra. Entonces, es una contradicción a la enseñanza, ¿cierto?, que de repente algunos grupos han establecido. Una fe que sabe de seguro que Dios existe, pero que carece de confianza en Él o que no se manifiesta en una vida transformada, no es del todo una relación íntima con Dios. Por eso es necesario que nosotros establezcamos las obras, y estas van a nacer de nuestro corazón, van a nacer desde el Espíritu, porque es la revelación de Dios quien va a traer el querer y el hacer a nosotros, que se va a manifestar en lo natural, ¿cierto? Estas buenas obras también lo podemos llamar, ¿cierto?, los frutos de la fe, los cuales son hechos del amor cristiano que va acompañado en todo momento del amor de Dios en nuestro caminar. Y finalmente, el tercer tema o pensamiento central tiene que ver con la sabiduría genuina, y Santiago contrasta los dos tipos de sabiduría: la falsa sabiduría que produce la envidia y la ambición egoísta, mientras que la sabiduría genuina que produce humildad, obras de misericordia y una buena conducta. Y al final, ¿cierto?, promoviendo la paz, la consideración, la sumisión y una vida recatada a través de la oración, buscando siempre ser justos como Dios es justo, buscando esa santidad. Bien, ¿preguntas hasta aquí o alguien quiere aportar más algo a la historia? ¿Algún dato curioso que tengan por allí? Ay, perdón, Tania. ¿Puedes repetir los tres temas nuevamente? Disculpa. Claro que sí. De todas formas, el de la fe genuina, las obras y la fe genuina, uno, las buenas obras y la sabiduría genuina. Ya yo te lo voy a mandar igual, Jenny, el apunte que tengo. No te preocupes. ¿Bien? Sí, después conversamos. Gracias. Bien. El libro... Ay, chuta, ¿dónde estoy? Me perdí. Bueno, esta carta está escrita, ¿cierto?, para las iglesias que estaban dispersas en Asia Menor. Ahí podemos ubicar, ¿cierto?, a Jerusalén en la mitad del mapa. Aquí está Jerusalén y aquí están las iglesias en Asia Menor, que si nos damos cuenta, pueden llegar a ser las mismas iglesias de las que se habla en Apocalipsis, las mismas iglesias de los que el apóstol Pablo, ¿cierto?, hace en la carta de Éfeso, a Gálatas. Y si se dan cuenta, a la dispersión de los cristianos tiende a ir hacia la zona de Asia Menor principalmente. Hubo otras diásporas también que fueron, y sabemos, ¿cierto?, que Tomás llegó hasta la India y hasta allá se trabajó, pero Santiago está escribiendo a estas iglesias de Asia Menor. Bien, la sinopsis de la carta consta de 11 puntos en particular. Primero el saludo, que ya lo leyó la Tere. Luego hablamos sobre las pruebas y las tentaciones, de lo que vamos a conversar en el segundo bloque. Luego hablamos de la palabra de Dios, cómo ser oidores y hacedores de la palabra, el favoritismo, mantener una fe viva. Luego tenemos la lengua, este pequeño músculo tan importante pero tan peligroso que todos tenemos, los dos tipos de sabiduría. Después vemos los conflictos y la mundanalidad, y aquí entramos en una serie de actitudes y acciones, ¿cierto?, que nos van a desafiar a confrontarnos a nosotros mismos para encontrar sabiduría. Finalmente tenemos los planes del futuro, la segunda venida de Cristo y la oración, como les comentaba. Bien, esa es la sinopsis de lo que va a ser nuestro trabajo durante estos 6 martes que nos vamos a juntar a conversar sobre la carta de Santiago. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos?
Están silenciosos, ¿qué pasa? Bueno, si no tienen preguntas, Estamos concentrados, Tania. Linda. Escuchándote con mucha atención. Ya, qué bueno, excelente. Tania, yo quiero preguntarte algo, que es referente a lo que tú dijiste, que Santiago, dice aquí que Santiago, medio hermano de Jesús, y dijiste que José tenía otros hermanos. Pues yo no entiendo, antes, después, ¿en qué momento José tiene más hijos o más hermanos, más hijos? No. Mira, los historiadores a través de diferentes documentos han establecido que José era un hombre viudo y que estos hijos mencionados en Mateo y en Marcos son hijos de José. Ya. No son hijos de María, son hijos de José y por eso Santiago es un medio hermano. Sí. Perdón, pero hay algo importante también que decir, ¿no? Tania, discúlpame. Lo que pasa es que también hay una influencia católico-romana, ¿verdad? Sobre este hecho, porque una de las cosas que para la Iglesia católico-romana es fundamental es el entender que la María solo tuvo como hijo a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso que hay una serie de supuestos, ¿no? Pero no hay nada concluyente, ¿no? No hay nada concluyente, es decir, es un grupo de historiadores, como también hay otras convicciones, ¿verdad? Que vienen fundamentalmente de la tradición. Por ejemplo, cuando para algunos, esto es a modo de inventario, esos hermanos que se menciona y que mencionaba Tania, ¿verdad? Que no creían en Jesús, incluso lo que se menciona en Juan capítulo 7, ¿verdad? Para algunos que tienen esta influencia, consideran que esa palabra hermanos es similar a discípulos, o sea que eran otros discípulos, ¿no? Porque uno de los precisamente conflictos es apreciar, digamos, esta dimensión humana, como muy bien lo expresaba la Tania. Pero la verdad que son posturas que hay y va a depender un poco de la literatura y de los historiadores y los teólogos, ¿no? que uno consulte. Así que es un motivo de ¿cuánto se llama? Yo no diría de conflicto, sino que de controversia, ¿no? Lo concreto es que lo que señalaba Tania, ni aún su familia, por lo menos sus hermanos, creían en él, ¿no? Eso, gracias. Bien, no sé si queda clara tu pregunta, Belencita. Sí, o sea, yo no tenía claro eso. O sea que cuando en la palabra dice varias veces los hermanos de Jesús, entonces se refiere a los hijos de José. Me imagino, a los hijos de José en muchas oportunidades. En otras es lo que dice el pastor, que también decía hermanos, ¿cierto? Pero no eran realmente hermanos de sangre. Así es. Bien. Joana, quiero pedirte si tú nos puedes leer, por favor, de la Biblia, del versículo 2 al versículo 15. Joana. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y el 15? Perdón. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, gracias. Bueno, aquí es impresionante todo lo que nos dice. Pudiésemos estar aquí semanas enteras con este pedacito, la verdad. Pero hay dos puntos claros que establece Santiago, y nos está hablando, ¿cierto?, de las pruebas, y nos está hablando de la tentación. Son los dos grandes temas que vamos a trabajar en este punto. Con respecto a las pruebas, entonces, hemos vivido en esta época de la humanidad. Yo siempre hago el ejercicio y me pregunto, ¿cómo hubiese sido mi vida en el siglo pasado o 5 siglos atrás? Y creo que me hubiera vuelto loca. Claro, sabiendo todo lo que sé y conociendo las libertades que conozco hoy en día, me hubiese vuelto loca. Pero la vida de todos cambió hace un año. Si nos hubiesen preguntado cuál era la proyección y nos hubiésemos imaginado lo que hubiese significado la pandemia, no lo hubiésemos creído. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezaron a hablar del COVID-19? ¿Se acuerdan dónde estaban? ¿Dónde estabas tú, Patti? Hola, hola. Ay, sí. ¿Dónde estaba yo cuando supe del COVID? Estaba en casa, aquí en Santiago. ¿Y te generó alguna incertidumbre, algún temor? Después de vacaciones, donde tú llegas relajada, lista para enfrentar todo un año, donde tenías expectativas, donde tenías planes, claro, y cuando se ve todo esto, se me viene todo encima, vino preocupación, sí, sentí algo muy fuerte y potente sobre mí. Y yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿cierto? Al principio como que hay otro virus más por allá en la China, eso está tan lejos de mí, y aquí estamos. Y fue una prueba por la que todos hemos tenido que pasar. Y aquí en el versículo 2 dice el Señor a todos: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto tan raro? ¿Debo sentir gozo en medio de la pandemia? Y la respuesta es sí, debes sentir un gozo en medio de la pandemia. Pero entonces, ¿cuáles son las pruebas? ¿Solamente las tragedias?
¿Qué es una prueba, Claudia, para ti? Algo inesperado, puede ser bueno o puede ser malo, pero es algo inesperado. ¿Y puedes escoger que te toque o que no te toque? No, en realidad no. Llegan, ¿cierto? En realidad no, llegan nomás. Escoger, no lo escogía. No, no se escogen las pruebas llegan, son inevitables. Es más, no dice, el versículo no dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que si os halléis en diversas pruebas, no lo condiciona. Asume, cierto, de que vamos a tener este tiempo. Aquí tengo otra versión y dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces aquí hay una prueba, ¿cierto?, que necesitamos enfrentar y en todo ámbito de nuestra vida, no solamente como mamás, no solamente como profesionales, no solamente como miembros de una iglesia, no solamente como hijos. En todo aquello que tengamos pruebas, tenemos que saber enfrentarlos. Ahora, Santiago, ¿qué tipo de pruebas? Algo hablamos en la introducción. ¿Qué tipo de pruebas estaba enfrentando? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, a la Pau, que no la veo, pero sí la veo. ¿Paola? ¿O Paula? Sí, dale tú. ¿Yo? ¿Paola? ¿Yo? Están las dos. Bueno, las dos, cuéntenme. No sé. ¿Ya? Yo, bueno, lo que tú dijiste al principio, que él estaba en medio de la persecución, y esa tiene que haber sido tremenda prueba de ver que todo lo que podían hacer podía tener una consecuencia en sus vidas, que fue lo que experimentó finalmente. Claro que sí. ¿Tú qué me quieres decir, Pau? La otra Pau. Las pruebas que enfrentaba Santiago, esa es la pregunta, ¿cierto? Perdón, es que estaba junto a mi sobrino. Sí, sí. Creo que para él tiene que haber sido también, como ahora, bien duro, porque eran muy perseguidos, los acallaban, dice la Biblia, que todos estaban siempre pendientes de lo que estaban diciendo, entonces siempre tenían que estar siendo perseguidos. Santi. Creo que como, no sé si eran las mismas pruebas, pero creo que para ellos sí era muy difícil, ya que tenían la obligación de llevar la revelación de la palabra de Dios, a pesar de sus emociones o sentimientos, tenían que llevar a cabo la misión, claro, que es lo que hoy día nosotros podemos recibir, que es la palabra de Dios. Eso es lo que yo creo que era bien difícil realmente para todos los apóstoles, la misión que tenían que llevar. Eso creo yo. Bueno, no sé si... ¿Puedo decir algo, Tania? Sí, claro, por favor. Temor por la vida, porque rara vez, muchas veces es tener ese temor por la vida, y que uno dice ahora también es lo mismo, también es temor. Es decir, uno puede decir temor de distintas cosas, pero temer por la vida, no sé, eso. Gracias, Doris. Quiero invitarlos a leer en Primera de Pedro 4:12. Una carta cortita que está ahí cerca, a continuación. A ver, hermana Emilia, ¿usted la encontró? Primera de Pedro 4:12. Me perdió la hermana Emilia. El 12 y 13, por favor. Parece que no te escucha, Tania. Hermana Emilia. Ya.
¿Puedes tú, Doris, leer, porfa? Primera 4:12. ahí está. Ya, dale. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bien, excelente. Entonces aquí podemos ver que a pesar de que hay pruebas y que son inevitables, ¿cierto? Se nos está mostrando algo distinto. Nuestra actitud frente a la prueba debe ser distinta. Aquí hablan del gozo y no estamos hablando de que esto tiene que disfrutar. No se trata de que yo tengo que estar contento porque estoy en prueba y porque eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Ay, se me escapa en este momento. Lo tengo en la punta de la lengua. Contentamiento. No. Cuando uno se goza. Masoquismo, gracias. Esto es masoquismo. Cuando uno disfruta de pasarlo mal. Eso no está bien. Pero tampoco se trata de fingir que todo está bien. Nosotros durante la pandemia, ¿cierto? Tuvimos tiempos de confrontación, hemos tenido tiempos, porque no ha acabado esta historia, hemos tenido tiempos duros, hemos tenido tiempos donde hemos estado encerrados, donde no podíamos salir a comprar, donde había una incertidumbre, la empresa donde trabajo continuará, perder el trabajo, cómo voy a alimentar a mi familia, cómo va a ser el colegio, los chicos realmente estarán aprendiendo. Había tantas cosas, tanta incertidumbre que eso generaba sufrimiento. Pero a pesar de la angustia y la tristeza, encontrábamos gozo porque teníamos nuestra confianza y nuestra fe puesta en Dios, que era distinto a vivir y pasar esto, ¿cierto? Bajo una perspectiva sin Dios, que hubiese sido, yo no sé cómo hace la gente sin Dios para vivir estos tiempos, la verdad. Pero descubrir que la prueba tiene un propósito y que ese propósito va a traer una alegría al corazón de Dios y que va a traer crecimiento a nosotros, es súper importante, porque ya no es vivirla por vivirla, sino es disfrutar de que esto tiene un sentido, de que esto tiene un crecimiento para nosotros y una alegría para el corazón de Dios. Bien, parece un poco loco lo que digo, pero es importante que cuando estemos en cualquier tipo de prueba, preguntemos al Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes? Porque Dios no hace nada sin propósito. Es una de las grandes características que tiene Dios y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En su evangelio está, Dios todo tiene un propósito. No lo hace porque sí, ¿ya? Jocelyn, no sé si tú me puedes acompañar a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 3 y 4. ¿Me pones Romanos? Espérame un poquito que mi mamá me lo va a poner. Ya, dale, tranquila, yo te espero. ¿Romanos cuánto? 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Romanos, eso no lee la Biblia. Pues no lee la Biblia. Ahora sí. Creo que lo encontramos. Lo encontramos. ¿Dónde está? Romanos está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Después del libro de los Hechos vienen después lo he hecho. Ya. Ahí lo encontré. Ya, tranquila. Romanos 5. Del versículo 3 y 4. 3 y 4. 5, 3 y 4. Ahí está. Yo. ¿Lo van a leer tú? Sí, pero estamos destacados.
¿Lo vas a hacer con destacador? Sí. Ya, Romanos. ¿Segundo por atrás? Sí. Más chiquitito, no, se morir. Romanos 5, 3 y 4. 5, ahí está el 3. Y acá, ese es el último. ¿Lo ves? Ahí está el 3. El 3, ya. Y mira, dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia luego, la paciencia, esperanza. No. Sí, está muy bien. Perfecto. Produce y la luego, esperanza. Bien. Fíjense qué lindo lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, que nos dice, ¿cierto?, de que estas pruebas nos van a producir paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza, muchachos? Dios. Claro, Dios es nuestra esperanza, Jesucristo es nuestra esperanza. A través de las pruebas vamos a lograr tener una mayor intimidad con Él. Pero necesito, ¿cierto?, voltear mi mirada para encontrar esa paciencia que Él me va a regalar durante este tiempo, esta resistencia que necesito contener. El versículo 3 en la carta de Santiago, del capítulo 1, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dice la Biblia que seamos perfeccionados hasta la altura de Jesús y este trabajo se seguirá haciendo hasta que muramos o hasta la segunda venida de Jesús. Y fíjense cómo empieza a tomar sentido esto de las pruebas de la mano de Jesús, de la mano y guiados hacia la cruz. Y vivimos, ¿cierto?, cuando tomamos la decisión de ser rectilíneos hacia la cruz y caminar, ¿cierto?, bajo esa mirada, bajo ese camino estrecho, ese sendero de sufrimiento, vamos a encontrar ese gozo que nos va a hacer crecer desde lo íntimo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo también. Pero el versículo más lindo es el que sigue a continuación, el versículo 5, y es el versículo que como desafío vamos a tener nosotros de tarea esta semana para memorizar, porque parte de este conversatorio es que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón y vamos a memorizar el versículo 5, que yo quiero pedirles que todos lo leamos juntos. Bueno, todos tenemos versiones distintas, así que perdón, lo voy a leer yo, pero si ustedes quieren lo leen conmigo. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida no necesitamos sabiduría? Y de repente andamos consultando con un montón de gente y nos olvidamos de preguntarle a Dios. ¿Y qué pasa cuando yo le pido a Dios? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Qué maravillosa promesa y esperanza tenemos nosotros en nuestro Señor, que cuando necesitamos sabiduría, Él nos la da y nos la da abundantemente. De repente uno busca en documentos, en amigos, en la familia y recibe muchos consejos. Y si somos ciertos, la Biblia nos muestra muchas veces a través de diferentes testimonios e historias cómo muchas personas erraron por andar buscando consejo donde no debían y no preguntaron a Dios. Por tanto, nosotros, cuando estamos en prueba y cuando no lo estamos también, tenemos que activar esta sabiduría de Dios y decirle: Señor, yo paro todo hasta aquí, quiero caminar en tu dirección, pero dime tú cuál es la dirección, cuál es el camino que debo tomar. Dime tú, tráeme esa revelación, y nuestra confianza está en que esta promesa se va a hacer vida día a día. Bien. Las pruebas entonces nos van a traer un crecimiento, ¿cierto? Dentro de nuestra relación con Dios. Y el resultado final es el que vemos, ¿cierto? Más adelante, que lo vamos a ver cuando tengamos el tema de la corona, que aparece mucho más adelante. Pero dice en el versículo 6 que debemos pedir con fe. Y fíjense que aquí empieza Santiago a hablarnos de esta fe que tenemos que confiar, tener en Dios y sin dudar, porque cuando nosotros dudamos de Dios es una forma de negarle y le estamos creyendo al enemigo, le estamos creyendo al diablo con respecto a lo que Dios nos está diciendo. Si nosotros dudamos del amor de Dios, aunque tengamos una situación muy desbordante o muy lamentable, ¿cierto? Estamos negando a Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a caminar sin dudar. Esto no significa que es caminar como borreguitos, porque la palabra misma nos dice que debemos escudriñar las escrituras, que debemos estudiarlas, que debemos profundizarlas, que debemos entenderlas. Y es precisamente lo que estamos haciendo aquí, buscando información a través de un documento, pero contamos con la revelación de Dios para lograr esta transformación, la cual anhelamos todos en todo momento. Bien, dice el versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. La persona de doble ánimo hace referencia al que duda, el que es inestable en todos sus caminos, el que estoy hoy con Dios, mañana no estoy con Dios. Cuando necesito, busco a Dios, pero cuando ya no necesito, me olvido de Dios. Esa es una persona de doble ánimo. Entonces, el apóstol Santiago nos está invitando a que caminemos, ¿cierto?, con seguridad, mirando la cruz, mirando, ¿cierto?, a Dios y teniendo esa confianza donde nosotros tenemos que caminar, para que durante la prueba, ¿cierto?, salgamos airosos y no caigamos. Bien, preguntas aquí. ¿Alguien quiere contar algún pequeño testimonio, alguna reseña con respecto a algún tiempo de prueba? A ver, yo los miro a todos ahora. Doris, ¿tú nos puedes comentar algo de alguna prueba? ¿Algo que te acuerdes donde hayas tenido un crecimiento? Sí, varios, pero el último que más recuerdo, bueno, fue la situación con mi hija mayor, con mi hija Sofía, que ella me hacía mantener los brazos en alto. Y de alguna forma también me hizo sumergirme en buscar al Señor, en oración, en ayuno. Tuvo que crear también carácter en mí, paciencia, amor, tolerancia. Pero qué maravilloso es, como dice aquí la palabra, cuando dice que la prueba, puse paciencia y la paciencia, esperanza. Cuando se tiene esperanza, uno se mantiene de alguna forma, sabe qué es lo que uno lo sustenta, porque esto puede uno estar más arriba, más abajo, los sentimientos suben y bajan, pero mantener una esperanza, como dice el Señor, que no defrauda,
es alentador. Y sí, los hijos son pruebas difíciles, mucha impotencia, pero Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es misericordioso y también tiene fruto y tiene sus tiempos, porque yo también, fueron muchos años. Entonces, de repente uno decae, entonces uno siempre también empieza preguntando, ya, Señor, pero ¿cuánto tiempo más? Pero uno entiende también que los tiempos de uno no son los tiempos de Dios. Y esto continúa, porque los hijos no es algo que se acabe, son cosas de alguna forma que ponerse el tiempo, pero son pruebas, esa fue para mí también una prueba difícil. Bien, gracias Doris por Pero tu que lectura. de alguna forma le doy la honra y la gloria al Señor también por las victorias. Así es, así es. Bien, pasamos ahora a ver un poquito lo que es la tentación. Y veamos lo que nos dice, ¿cierto? En Santiago, ¿cierto? A partir del capítulo, del versículo, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué es la tentación? Daniela, ¿qué nos puedes tú contar? ¿Qué es para ti la tentación? Bueno, como dice la palabra, porque somos tentados de nuestras propias pasiones, nuestras propias concupiscencias. Perdón. Nuestro pecado será, de lo que hay en nosotros. Esa es la tentación. Ok, exacto. Es una invitación a pecar. ¿Y ustedes creen que la tentación es mala? ¿En sí es mala? ¿Qué dices tú, Caro? Carolina. Carola. Es que está ¿Está ocupada? Ya, a ver, pastor, ¿usted qué dice? ¿La tentación será mala? Pero tírame una fácil, po. No, o sea. La tentación en sí no es mala. Jesús fue tentado, ¿no? El pasaje que se leyó en Santiago señala que cuando ésta se consuma, efectivamente ahí surge la muerte y el pecado. Pero la tentación es una forma de incitarnos, como bien lo dijiste tú, una invitación, ¿no? Así que en sí no es mala, sino que es mala cuando yo le doy rienda suelta a mi deseo, a mi mal deseo, porque la palabra concupiscencia significa es mal deseo, ¿no? Deseos malos. Ahí se genera el problema, ¿no? Ahora, ojo, porque eso es algo muy sutil también, ¿no? Es muy sutil porque es algo que afecta la intimidad del alma, del corazón. Entonces, no es tan, o sea, intelectualmente lo podemos de alguna forma definir y acercarnos, pero cuando se vive en la intimidad del alma es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo les doy valga la redundancia, un ejemplo que siempre comparto con los hombres, ¿no? Cuando el hombre mira a una mujer, ¿verdad? La segunda mirada ya no tiene la misma implicancia que la primera. La segunda mirada ya de alguna forma ha enganchado con algo de sentimiento, de pasión, ¿no? Entonces, ahí ya la cosa se pone un poco distinta, diferente, ¿no? No sé si está bien, Tania. Sí, perfecto, gracias. Sí, no era fácil la respuesta. La verdad es que yo, en mi experiencia personal, he visto cómo la tentación son las áreas en donde yo soy débil y el enemigo quiere entrar de una o de otra forma. Son las áreas en las que yo puedo tomar la decisión de alejarme de Dios. Cuando Adán y Eva estaban, cierto, en el huerto y fueron tentados por la serpiente para comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal,
ellos decidieron obedecerle a la serpiente, decidieron desobedecerle a Dios. Entonces ellos fueron tentados para tomar de algo que en ese momento no les estaba permitido. Porque las cosas en sí muchas veces no son malas. Tal vez los momentos en los cuales no tenemos la madurez, no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas o se nos prohíben por alguna razón, ¿cierto? Nosotros tenemos que prepararnos también para eso. Pero cuando nosotros decidimos tomar esta tentación, ¿cierto? Aceptarla, estamos, y tenemos que ser muy conscientes de eso, estamos desobedeciendo a Dios, pero asimismo estamos obedeciendo al diablo. Por eso nosotros necesitamos estar muy alerta. Todos tenemos tentaciones todo el tiempo. Hay gente que tiene tentaciones en sus temas sexuales, hay gente que tiene vicios, hay gente que le gusta utilizar algunas palabras que no corresponden, hay gente que se tienta por, no sé, por la flojera, por el derroche del dinero, por el no atender a los hijos, qué sé yo, tantas cosas, ¿cierto? Que de una u otra forma nos afectan en el día a día y necesitamos enfrentarlas. Entonces allí es el espacio, yo quiero verlo como el espacio donde yo tengo la oportunidad para acercarme más a Dios. Entonces la tentación es una alerta, es un indicador de que hay algo en el que yo necesito crecer, en donde yo estoy delgado, donde yo estoy flaco, donde yo necesito madurar. Y es algo en lo que yo necesito hacer. Hoy, esta mañana, estaba con un misionero coreano conversando y me recordaba como la mamá de de Wesley, ¿cierto? La Susana Wesley, le regala la Biblia a él, una Biblia que se conserva todavía en el museo, de algún museo de estos metodistas, ¿cierto? Y le pone en la tapa, le pone, el pecado te alejará de este libro, pero este libro te alejará del pecado. Y hay tremenda sabiduría en esa pequeña frase que como mamá entrega ella a su hijo, ¿cierto? Y es precisamente esta tentación la que nos va a alejar de Dios y que nos va a acercar al pecado. Y como leíamos, ¿cierto? Como nos leía Joana, ¿cierto? En el versículo 15 dice que después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, este engendra la muerte. Y recordemos que el propósito del diablo, y tal como lo establece en la carta, en el Evangelio de Juan, en Juan 10:10, dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Pero también en ese versículo se nos dice que el Señor nos da vida y nos da vida abundante. Entonces el desafío es, ¿qué parte de esa frase, de ese versículo, estás tú decidido a tomar? ¿La parte de matar, robar y destruir para tu vida? ¿Eso es lo que quieres? ¿Ese es el camino? ¿O vas a optar por una vida abundante? Porque Dios nos da esa vida abundante a todo el que decide, y ahí viene el libre albedrío, ¿cierto? Tomar una decisión al respecto. Y dice, ¿cierto?, en la carta a Santiago, que en el versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque habría contradicción. Dios no nos quiere llevar al pecado. Dios no nos quiere llevar a la muerte, porque Él nos está ofreciendo una vida abundante, que es muy distinto a lo que el diablo nos está ofreciendo. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces aquí viene esta decisión, ¿cierto?, que estamos tomando. Tania, perdona, hermana mía, solamente complementar, discúlpame. Lo que pasa es que es tan relevante lo que estás diciendo, ¿no? Y permíteme un paréntesis pastoral, en el sentido de, el versículo señala mis pasiones, y eso me tiene que hacer entender lo relevante que es conocerme. Es decir, la madurez está vinculada a mi humildad de reconocer cuáles son mis debilidades.
Porque no solamente está el área que mencionaste tú, ¿verdad? De la sexualidad, en fin, y de otras cosas más, sino que de repente hay fragilidades y debilidades que no son muy perceptibles. Por ejemplo, el chisme, ¿te fijas? El prejuicio, ¿no? La envidia, que están de alguna forma rondando muchas veces nuestra alma. Entonces, esto de enfrentar nuestras propias pasiones, ¿verdad? En el Señor nos lleva necesariamente a conocernos, de tal manera de no presentarnos, ¿verdad?, en esas instancias que son absolutamente peligrosas. Ojo, la primera tentación de Jesús fue después de haber terminado de ayunar 40 días, ¿verdad?, en el desierto, y tenía hambre, estaba cansado. Y la primera tentación de Satanás fue, ¿verdad?, sí, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque sabía Satanás que Jesús estaba en un momento de aparente debilidad, ¿no? Y las otras dos tentaciones están en la misma dirección. Por eso que es importante, ¿verdad?, aprovechar la palabra de Dios y su espíritu para ir conociéndonos dónde están nuestras áreas débiles y no exponernos. Gracias, Tania. Bien. Ahora, como trabajo práctico y aplicación de esto que hemos aprendido el día de hoy con respecto a las pruebas y las tentaciones, yo les voy a mandar por WhatsApp o por correo, ¿cierto? A todos, algunos pasajes bíblicos para que lean en la semana. El primero habla de Lot en Génesis capítulo 13, el segundo de José en el capítulo 39 de Génesis. Luego hablamos de Samuel, el segunda de Samuel, capítulo 11 sobre David, y finalmente de Jesús en Mateo 4, donde la idea es que establezcamos consejos prácticos para resistir a la tentación. Y a través de estos 4 hombres vamos a conocer cómo ellos, ¿cierto?, pudieron de una u otra forma soslayar ese momento de tentación que tuvieron y momentos de prueba que para ellos fueron difíciles. Como decía el pastor, ¿cierto?, Jesús venció la tentación, David persigue ciertas actividades sanas para poder cambiar la tentación que tiene, José huye de la tentación fuerte en medio de un contexto no, nada fácil que lo lleva después, ¿cierto?, a la cárcel, y Lot escoge con cuidado sus compañeros, y hay que empezar a caminar, ¿cierto?, bajo esa sabiduría que Dios promete en el versículo 5, que va a ser nuestro versículo de esta semana para memorización. Bien, no sé si tiene alguien preguntas o quieran aportar algo más, algún comentario. Se ponen tímidos. ¿Tu hermana? Dele. Es que a base de lo que usted estaba conversando, quería compartir con ustedes porque, bueno, yo hace tiempo que leí un libro que se llama Las mentiras que Satanás nos hace creer. Y dentro de ese libro, de todo lo que leí, yo anoté en mi cuaderno, que justo está acá donde estoy anotando los apuntes del estudio de hoy, y salían las consecuencias del pecado. Pues siempre lo leo y me hago las últimas 2 preguntas que salen abajo. Y los voy a compartir con ustedes porque igual es bueno cuando estamos frente de la tentación o del pecado. Entonces dice que son las consecuencias del pecado. Dice que el pecado roba el gozo, que el pecado destruye la confianza, el pecado acarrea culpa, el pecado nos somete al dominio de Satanás, el pecado apaga el Espíritu de Dios, el pecado produce daño físico, el pecado causa dolor en el alma, el pecado entristece el corazón de Dios, el pecado abre la puerta a otros pecados, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado produce temor y el pecado esclaviza. Entonces dice, cada vez que nos sintamos tentadas a pecar, nos debemos preguntar, ¿en realidad estoy dispuesta a pagar este precio? ¿Puedo pagarlo? ¿Estoy dispuesta a pagar el precio del pecado? De lo que produce, que me roba el gozo, que destruye mi confianza, que crea en mí la culpa, que apaga el espíritu, que entristece el corazón de Dios. ¿Estoy dispuesta yo a pagar ese precio? ¿Por las consecuencias del pecado? ¿Puedo pagarlo?
lo comparto con ustedes, que fue lo que yo una vez leí, lo anoté, porque es importante cuando nos sentimos o cuando estamos enfrente del pecado, de nuestras tentaciones. ¿Puedo pagar ese precio? ¿Quiero pagarlo? Sabiendo todo lo que ese pecado me va a producir, lo que va a producir en mi ser, en mi alma. Eso. Gracias, Dani, muy lindo lo que nos compartes. De ahí me lo mandas por chat para que todos lo tengamos. Creo que es importante el precio a pagar eso. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿No? Bien, Belencita, ¿tú podrías despedirnos en oración, dando gracias al Señor para que traiga revelación y seamos transformados con esta palabra? Ay, bueno, ¿qué más se va a hacer? Que le da pena. Ay, bueno, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos edifica, porque tú eres la verdad y la vida. Señor, gracias por este tiempo que fue tu decisión y tu invitación. Señor, gracias. Gracias porque pudimos empezar este estudio y te pido, Señor, que podamos permanecer y que le des mucha sabiduría a Tania, Señor, para que siga compartiéndonos de la sabiduría que tú le has dado. Y que, como ella decía ahora, nos dé la sabiduría cuando necesitemos, pidámosela a Dios, que Él la da sin restricción y sin acepción de personas. Yo te alabo en esta noche y pongo delante de ti cada corazón, cada necesidad, cada angustia y cada prueba, Señor, para que tú, Señor, en tu gran misericordia y en tu amor seas exaltado a través de todas las pruebas y las tristezas y angustias que hayan en nuestro corazón. Te alabamos en esta noche y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Vale, muchas gracias. Nos vemos entonces en las múltiples reuniones de la semana y si no, el próximo martes por este canal, ¿vale? Muchas gracias, Tania. Hermoso. Amén. Muy lindo. Gracias, Tania, está hermoso. No, gracias. Gracias. Bendiciones. Ahí Gracias. les voy a dejar el material. Ya, Dios les bendiga. Gracias, Tania. Buenas noches a todos. Chao. Beso, bendiciones. Chao. Un beso. Gracias, mi Tania. Gracias, Pati. Un beso, mi Dios. Chao. Beso. Chao, Dios. Chao, Paulita. También, cuídense mucho. Mira, yo Chao. el Misifu ahí. Sí. El Misifu, ¿viste? Ahí viene a saludarte. ¡Ay, Misifu! ¡Qué lindo! ¡Hola, Misifu! ¡Hola, guapo, Misifu! ¡Qué lindo! Ya. Chao, Yossi. ¡Chao! La Dani, la Pao. Ya. ¿Quién es la última en apagar? ¿Quién apaga la última? Oye, Dani, gracias por lo que compartiste. Muy lindo. Sí. Me encantó. Ya, chao, chao. Chao, Tania, gracias.